¿Qué diría si les revelara que la mayor amenaza para el cristianismo en Latinoamérica no viene de persecución externa, sino de un proceso interno tan sutil que muchos ni siquiera lo perciben? Durante mis años en Oxford, observé cómo Europa perdía gradualmente su herencia cristiana, no por ataques directos, sino por una erosión casi imperceptible que comenzó en las universidades y se extendió hasta los púlpitos. Hoy contemplo con profunda preocupación signos similares en tierras latinoamericanas. La apostasía que se avecina no llegará con bombos y platillos, sino vestida de progreso, tolerancia y modernidad. Es una seducción intelectual que promete liberar del oscurantismo religioso mientras conduce hacia un vacío espiritual devastador. En mis cartas del diablo a su sobrino, describí cómo las fuerzas del mal prefieren trabajar en las sombras, usando la gradualidad y la confusión antes que la confrontación directa. Lo que veo desarrollándose en Latinoamérica sigue precisamente ese patrón, una apostasía que se presenta como evolución natural del pensamiento cristiano. Esta no es una advertencia alarmista, sino el análisis de alguien que transitó del ateísmo a la fe y comprende tanto la fortaleza como la vulnerabilidad del cristianismo ante ciertos ataques. Exploraremos juntos las raíces de esta crisis, sus manifestaciones actuales y, más importante aún, cómo la fe auténtica puede no solo resistir sino triunfar sobre esta amenaza silenciosa. Porque si algo aprendí en mi jornada intelectual es que la verdad cristiana no teme el escrutinio, pero sí requiere defensores que comprendan tanto la profundidad de la fe como la sofisticación de sus desafíos contemporáneos. Capítulo 1. Las raíces intelectuales de la apostasía, cuando el seminario se convierte en sepulcro. La apostasía que amenaza a Latinoamérica tiene raíces profundas en corrientes intelectuales que, paradójicamente, nacieron dentro del propio cristianismo europeo. Durante el siglo XIX, teólogos alemanes comenzaron a aplicar métodos de crítica histórica a las escrituras de manera que socavaba su autoridad divina. Este proceso, conocido como alta crítica, parecía académicamente respetable pero contenía presupuestos filosóficos destructivos. Observé este fenómeno durante mis años en Cambridge y Oxford. Profesores que se identificaban como cristianos aplicaban a la Biblia el mismo escepticismo que usarían con cualquier texto antiguo, asumiendo que lo sobrenatural era, por definición, mítico. Esta metodología no era neutralmente académica sino profundamente antisobrenatural en sus presupuestos fundamentales. El error crucial radica en confundir erudición con sabiduría. La verdadera erudición bíblica debe partir del reconocimiento de que estamos ante textos que, si son lo que afirman ser, merecen una aproximación diferente a la de cualquier otro documento histórico. Aplicar métodos puramente naturalistas a textos que hablan de intervención divina es como intentar medir el amor con una balanza. En Latinoamérica, estas corrientes han llegado a través de seminarios que buscan respetabilidad académica ante universidades seculares. Jóvenes pastores regresan de estudios de posgrado con su fe intelectualmente desmantelada, aunque mantengan el vocabulario religioso. Han aprendido a hablar de narrativas inspiradoras donde antes hablaban de verdad histórica, de experiencias transformadoras donde antes confesaban milagros reales. Esta transformación es particularmente peligrosa porque no abandona el cristianismo abiertamente sino que lo redefine desde adentro. Es como el veneno que se administra gradualmente, el paciente mantiene apariencia de salud mientras los órganos vitales van fallando progresivamente. Lo más trágico es que esta aproximación académica promete profundizar la fe cuando en realidad la está evacuando de contenido sobrenatural. Los estudiantes aprenden sofisticadas teorías sobre contextos socioculturales de los milagros, pero pierden la capacidad de creer que Dios realmente resucitó a su Hijo de entre los muertos. El resultado es una generación de líderes religiosos que han perdido la convicción en la verdad objetiva del cristianismo pero mantienen su función social y profesional. Son, en términos bíblicos,
ciegos guiando ciegos hacia el precipicio intelectual y espiritual. Esta apostasía académica es especialmente seductora para mentes educadas porque se presenta como evolución intelectual superior. Promete mantener lo mejor del cristianismo, sus valores éticos, su sentido de comunidad, mientras abandona lo problemático, sus afirmaciones sobrenaturales, su exclusividad salvífica. Pero como demostré en Mero Cristianismo, no se puede separar la ética cristiana de su fundamento metafísico sin que eventualmente ambas colapsen. Una moral cristiana sin Dios cristiano es un edificio sin cimientos, puede mantener apariencia temporal pero su caída es inevitable. Capítulo 2. La seducción del relativismo, cuando tu verdad reemplaza a la verdad. Durante mis años como ateo, me seducía la idea de que cada persona podía construir su propia verdad sobre la realidad. Esta aproximación parecía humilde y tolerante, liberándome de las demandas absolutas del cristianismo. Solo cuando abracé la fe cristiana comprendí que el relativismo no es humildad sino arrogancia suprema, convierte a cada individuo en Dios de su propio universo moral. El relativismo ha penetrado Latinoamérica con particular fuerza en las últimas décadas, presentándose como evolución natural de sociedades que buscan mayor inclusión y tolerancia. Este mensaje resuena especialmente en culturas que han experimentado autoritarismo político y desean escapar de toda forma de autoridad externa. Sin embargo, el relativismo contiene una contradicción fundamental que expuse en mis debates con colegas ateos en Oxford. Afirma que no existen verdades absolutas, pero esa misma afirmación pretende ser absolutamente verdadera. Es como el mentiroso que dice siempre miento, si dice la verdad, entonces miente, si miente, entonces dice la verdad. En el contexto cristiano latinoamericano, el relativismo se infiltra de manera particularmente sutil. No niega directamente las enseñanzas bíblicas sino que las reinterpreta como verdades culturales válidas para ciertos contextos pero no necesariamente aplicables universalmente. Esta aproximación permite mantener apariencia de respeto por la escritura mientras se vacía de autoridad práctica. Jóvenes cristianos educados en universidades seculares aprenden que afirmar verdades absolutas es intolerante o fundamentalista. Gradualmente, comienzan a presentar sus convicciones cristianas no como verdades sobre la realidad sino como preferencias personales o herencia cultural familiar. Esta transición es devastadora porque el cristianismo bíblico es inherentemente una religión de verdad absoluta. Cristo no dijo yo soy una verdad sino yo soy la verdad. No ofreció un camino entre muchos sino el camino. Relativizar estas afirmaciones no es preservar el cristianismo sino destruirlo desde sus fundamentos. El relativismo también socava la práctica evangelística. Si todas las religiones son igualmente válidas, ¿por qué compartir el evangelio? Si cada persona tiene su propia verdad, ¿qué sentido tiene la Gran Comisión? El resultado es una iglesia que pierde su impulso misionero porque ha perdido su convicción en la singularidad de Cristo. En mis cartas del diablo a su sobrino, describí cómo las fuerzas del mal prefieren crear confusión antes que confrontación directa. El relativismo es precisamente esa estrategia, no ataca frontalmente el cristianismo sino que lo disuelve en un mar de opciones igualmente válidas. La seducción es poderosa porque promete paz social y armonía intercultural. Pero como observé en Europa, sociedades que abandonan verdades compartidas no encuentran paz sino fragmentación. Sin fundamentos comunes, la convivencia se vuelve imposible y el poder termina definiendo qué es aceptable. Para el cristianismo latinoamericano, el desafío es mantener convicciones firmes sobre verdades absolutas mientras demuestra amor genuino hacia quienes piensan diferente. Esta no es contradicción sino el equilibrio mismo que Cristo modeló, lleno de gracia y de verdad, nunca sacrificando una por la otra. Capítulo 3. Literatura e imaginación bajo ataque, la guerra contra los símbolos sagrados.
En mis años de investigación literaria en Oxford, descubrí que los ataques más efectivos contra el cristianismo no siempre vienen a través de argumentos filosóficos directos, sino mediante la corrupción de la imaginación cristiana. Las historias que formaron mi propia conversión, desde los mitos nórdicos hasta los cuentos de hadas, fueron preparación providencial para reconocer la verdad en el Evangelio. Hoy observo con alarma cómo la cultura popular latinoamericana está siendo sistemáticamente vaciada de contenido cristiano y llenada con narrativas que socavan la cosmovisión bíblica. No se trata meramente de entretenimiento secular, sino de una guerra sutil pero real por el control de la imaginación colectiva. Las plataformas digitales que dominan el consumo cultural de jóvenes latinoamericanos promocionan consistentemente contenidos que presentan el cristianismo como represivo, anticuado o irrelevante. Mientras tanto, elevan narrativas que glorifican la autonomía moral absoluta, la sexualidad desvinculada del matrimonio y la autorrealización como propósito supremo de la existencia. Esta estrategia es particularmente efectiva porque opera bajo el radar de la conciencia crítica. Los jóvenes que jamás leerían tratados ateos absorben presupuestos anticristianos a través de series, música y contenido viral que consume horas diarias de su atención. En las Crónicas de Narnia, utilicé deliberadamente símbolos cristianos para despertar en los lectores el reconocimiento de verdades espirituales profundas. La figura de Aslan como Cristo, su sacrificio sustitutivo, su resurrección, todo estaba diseñado para preparar corazones y mentes para recibir el Evangelio verdadero. Pero la cultura contemporánea produce el efecto opuesto, narrativas que entrenan la imaginación para rechazar lo sobrenatural, ridiculizar la autoridad moral tradicional y presentar la rebelión contra Dios como heroísmo personal. Los jóvenes cristianos consumen estas historias sin percibir cómo están siendo gradualmente inmunizados contra la belleza del Evangelio. El problema se agrava porque muchos líderes cristianos no comprenden la importancia de la guerra cultural. Ven el entretenimiento como territorio neutral donde los cristianos pueden participar sin consecuencias espirituales. Esta ingenuidad es devastadora porque ignora cómo las historias moldean nuestros deseos más profundos. Como demostré en la abolición del hombre, la educación moderna intenta crear hombres sin pecho, personas que han perdido la capacidad de responder emocionalmente a la verdad, bondad y belleza. La cultura popular contemporánea completa este proyecto entrenando las emociones para responder positivamente a lo que la tradición cristiana consideraría corrupto. Los algoritmos de redes sociales amplifican este efecto al crear burbujas de contenido que refuerzan constantemente mensajes anticristianos. Jóvenes que crecieron en familias cristianas encuentran sus feeds dominados por influencers que presentan el abandono de la fe como liberación personal auténtica. La respuesta no puede ser mero aislamiento cultural, sino la creación de narrativas cristianas tan poderosas y bellas que compitan efectivamente por la imaginación de esta generación. Necesitamos nuevos Narnia que hablen a los desafíos contemporáneos con la misma profundidad que las preguntas eternas. Esto requiere que los cristianos comprendan que la guerra por la cultura es, fundamentalmente, una guerra por las historias que definen el sentido de la vida. Quien controla las narrativas dominantes de una sociedad controla su futuro espiritual. Capítulo 4. El problema del sufrimiento moderno, cuando el dolor se convierte en argumento contra Dios. Durante mis años de ateísmo, el problema del sufrimiento era mi arma intelectual favorita contra el cristianismo. Argumentaba que un Dios verdaderamente bueno y todopoderoso no permitiría el nivel de dolor que observamos en el mundo. Solo después de mi conversión comprendí que este argumento, aunque emocionalmente poderoso, contiene fallas lógicas fundamentales que exploré en el problema del dolor. En Latinoamérica contemporánea, el sufrimiento ha adquirido nuevas dimensiones que desafían la fe cristiana tradicional de maneras particulares. La violencia social, la corrupción política, la inequidad económica,
y ahora las crisis sanitarias globales, crean un contexto donde muchos cuestionan no solo la bondad de Dios sino su misma existencia. La pregunta ¿dónde está Dios? Resuena con particular intensidad en comunidades que han mantenido fe cristiana profunda durante generaciones pero enfrentan sufrimientos que parecen contradecir las promesas de prosperidad y protección divina popularizadas por ciertos movimientos cristianos contemporáneos. Sin embargo, el error fundamental en estos cuestionamientos radica en presuponer que podemos juzgar la bondad de Dios desde nuestra perspectiva limitada, como si fuéramos competentes para evaluar los propósitos eternos desde nuestro punto de vista temporal. Es como una hormiga criticando al arquitecto por no comprender el diseño completo del edificio. En mis conferencias en Oxford, solía señalar que el problema del mal asume implícitamente la existencia de un estándar moral objetivo que solo tiene sentido si Dios existe. Sin un legislador moral trascendente, no hay base para llamar injusto al sufrimiento, simplemente sería un hecho bruto de la existencia sin significado moral alguno. Más problemático aún es cómo ciertos sectores del cristianismo latinoamericano han respondido al desafío del sufrimiento adoptando una teología de la prosperidad que promete que la fe verdadera resultará en bendiciones materiales inmediatas. Esta enseñanza no solo contradice el testimonio bíblico sino que inmuniza a los creyentes contra la realidad del sufrimiento cristiano auténtico. Cristo mismo advirtió que en el mundo tendríamos aflicción. Los apóstoles fueron martirizados. Los primeros cristianos enfrentaron persecución sistemática. La idea de que la fe cristiana nos exime del sufrimiento no solo es antibíblica sino que prepara el terreno para crisis espirituales devastadoras cuando la realidad contradice las expectativas. El sufrimiento, correctamente entendido, puede ser el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Dios susurra en nuestros placeres pero grita en nuestros dolores. No porque sea sádico sino porque el dolor tiene la capacidad única de romper la ilusión de autosuficiencia que nos separa de Él. En mi experiencia personal, la muerte de mi esposa Joy fue simultáneamente la prueba más severa de mi fe y el camino hacia una comprensión más profunda del amor divino. El dolor me enseñó verdades sobre Dios que décadas de estudio académico no habían revelado. Para el cristianismo latinoamericano, el desafío es desarrollar una teología del sufrimiento que sea tanto bíblicamente fiel como pastoralmente sensible. Esto requiere abandonar promesas simplistas de prosperidad mientras mantiene la esperanza cristiana auténtica en la redención final de todo dolor. La respuesta cristiana al sufrimiento no es explicarlo completamente sino confiar en el carácter de Dios revelado en Cristo, quien voluntariamente entró en nuestro sufrimiento para redimirlo desde adentro. El Calvario demuestra que Dios no es indiferente al dolor humano sino que lo abraza para transformarlo. Capítulo 5. Los 4 amores distorsionados, cuando el amor humano se convierte en ídolo. En los 4 amores, analicé cómo el amor humano, siendo creación divina, puede convertirse en el mayor obstáculo para el amor a Dios cuando se pervierte o idolatra. Esta observación adquiere relevancia crítica en Latinoamérica contemporánea, donde transformaciones culturales radicales están redefiniendo el amor de maneras que amenazan tanto la estabilidad social como la fe cristiana auténtica. El primer amor, el afecto familiar, enfrenta ataques sistemáticos a través de ideologías que presentan la familia tradicional como estructura represiva que debe ser deconstruida. Jóvenes latinoamericanos aprenden en universidades que la autoridad parental es forma de opresión, que los roles de género son construcciones sociales arbitrarias, y que la libertad individual debe triunfar sobre las obligaciones familiares. Esta revolución contra el afecto familiar es particularmente devastadora en culturas tradicionalmente familistas como las latinoamericanas. Cuando se rompe el tejido familiar, se destruye también el contexto natural donde se transmiten valores cristianos de generación en generación. Los niños crecen sin modelos de autoridad amorosa que les preparen para recibir la paternidad divina.
El segundo amor, la amistad, ha sido igualmente corrompido por la cultura individualista contemporánea. Las redes sociales prometen conexión pero entregan aislamiento. Los jóvenes tienen cientos de amigos virtuales pero carecen de las amistades profundas y estables que durante mi época universitaria en Oxford fueron fundamentales para mi crecimiento intelectual y espiritual. La amistad verdadera requiere compromiso mutuo con verdades compartidas que trascienden el interés personal. Pero la cultura actual enseña que las relaciones deben ser funcionales, mantienes contacto mientras la otra persona te aporta algo, pero te alejas cuando surgen desacuerdos o dificultades. Esta mentalidad consumista hacia las relaciones imposibilita el tipo de amistad que forja carácter y profundiza fe. El tercer amor, el eros romántico, ha sido quizás el más severamente distorsionado por la revolución sexual contemporánea. Lo que debería ser expresión de compromiso matrimonial permanente se ha reducido a experiencia sensual temporal desvinculada de responsabilidad o consecuencias. La pornografía, accesible desde edades cada vez más tempranas, entrena la imaginación erótica para objetificar al prójimo y buscar gratificación inmediata sin conexión emocional auténtica. Jóvenes cristianos que jamás cuestionarían doctrinas teológicas fundamentales consumen contenido pornográfico que socava sistemáticamente su capacidad para el amor matrimonial verdadero. Simultáneamente, la cultura popular presenta la cohabitación, la promiscuidad y la experimentación sexual como formas de autodescubrimiento auténtico. El matrimonio cristiano se presenta como institución represiva que impide la realización personal, cuando en realidad es el contexto divinamente diseñado para el florecimiento del amor erótico. El cuarto amor, la caridad divina, se ve amenazado por la distorsión de los otros tres. Cuando el afecto familiar se vuelve posesivo, la amistad se vuelve utilitaria, y el eros se vuelve idolátrico, el corazón humano pierde capacidad para recibir y expresar el amor incondicional de Dios. La teología de la prosperidad agrava esta crisis al presentar el amor divino como transaccional. Dios nos ama porque nosotros le servimos, y demuestra ese amor mediante bendiciones materiales. Esta caricatura del amor divino elimina tanto la gracia como la demanda del evangelio auténtico. Como observé en Cambridge, el amor humano se convierte en demonio cuando se separa de su fuente divina. Solo cuando amamos a Dios supremamente podemos amar a las criaturas apropiadamente. La revolución cultural contemporánea invierte este orden, convirtiendo los amores humanos en ídolos que prometen la satisfacción que solo Dios puede proporcionar. Para el cristianismo latinoamericano, recuperar una comprensión bíblica del amor requiere tanto enseñanza doctrinal clara como modelamiento relacional auténtico en comunidades cristianas que demuestren la belleza de los amores ordenados correctamente. Capítulo 6. Tentación digital. Las nuevas estrategias de Screwtape en la era virtual. Si mi querido diablo Screwtape escribiera cartas hoy a su sobrino Wormwood, estaría extasiado con las oportunidades que presentan las tecnologías digitales para la destrucción espiritual. Durante mis años en Oxford, las tentaciones requerían esfuerzo y tiempo considerable. Ahora llegan instantáneamente, son infinitamente variadas, y operan con una sutileza que haría sonrojar al mismísimo Lucifer. La primera estrategia digital que Screwtape aplaudiría es la fragmentación de la atención. Donde antes un cristiano podía dedicar horas sostenidas a oración, lectura bíblica o reflexión teológica, ahora su mente salta constantemente entre notificaciones, mensajes y estímulos diversos. Esta constante interrupción no solo impide la concentración, sino que entrena el cerebro para rechazar la quietud necesaria para escuchar la voz divina. Los algoritmos de redes sociales funcionan como tentadores perfectos, conocen nuestras debilidades mejor que nosotros mismos y nos proveen contenido específicamente diseñado para explotar esas vulnerabilidades. Un joven cristiano que lucha con lujuria encontrará su feed lleno de imágenes que inflaman esa tentación.
Alguien propenso a la ira verá contenido polarizante que alimenta su indignación. La segunda estrategia es la ilusión de conexión sin compromiso real. Las redes sociales prometen comunidad pero entregan una parodia de la coinonía cristiana auténtica. Los usuarios pueden sentirse conectados con cientos de personas sin experimentar jamás la vulnerabilidad, el servicio mutuo y la corrección fraterna que caracterizan la comunidad cristiana verdadera. Esta pseudo-comunidad es particularmente peligrosa porque satisface superficialmente la necesidad humana de pertenencia sin proporcionar el crecimiento espiritual que viene del compromiso relacional profundo. Los cristianos pueden sentirse socialmente satisfechos mientras permanecen espiritualmente aislados y vulnerables. La tercera estrategia es la democratización del orgullo a través de plataformas que constantemente invitan a la autopromoción. Instagram, TikTok y similares entrenan a los usuarios para presentar versiones idealizadas de sus vidas, buscando validación mediante likes y comentarios positivos. Esta cultura de autoexhibición alimenta precisamente el orgullo que, según analicé en Mero Cristianismo, es el pecado fundamental del cual derivan todos los demás. Para líderes cristianos, la tentación es particularmente sutil. Pueden usar plataformas digitales con intenciones aparentemente evangelísticas pero gradualmente volverse adictos a la métrica de seguidores, shares y engagement. La proclamación del Evangelio se contamina con búsqueda de relevancia social y validación personal. La cuarta estrategia es la sobrecarga informacional que impide la formación de convicciones profundas. Donde antes un cristiano podía dedicar años al estudio intensivo de algunos libros fundamentales, ahora consume fragmentos informativos sobre miles de temas diversos. Esta amplitud superficial da ilusión de conocimiento mientras impide la profundidad necesaria para resistir ataques intelectuales sofisticados contra la fe. Los jóvenes cristianos latinoamericanos enfrentan bombardeo constante de perspectivas contradictorias sobre temas fundamentales, sexualidad, moral, política, ciencia y religión. Sin fundamentos profundos en teología bíblica y apologética cristiana, se vuelven vulnerables a cualquier argumento que parezca académicamente respetable o socialmente progresivo. La quinta estrategia es la aceleración del tiempo que impide la paciencia necesaria para el crecimiento espiritual. La cultura digital promete gratificación instantánea en todas las áreas de la vida. Esta mentalidad contamina las expectativas espirituales. Los cristianos esperan transformación inmediata, respuestas rápidas a oraciones y progreso constante en la santificación. Cuando la realidad del crecimiento espiritual, que es gradual, a menudo imperceptible, y frecuentemente involucra largos periodos de aparente estancamiento, contradice estas expectativas digitales, surge desaliento y eventual abandono de las disciplinas espirituales. La respuesta cristiana no puede ser mero lutismo sino desarrollo de sabiduría digital que reconozca tanto las oportunidades como los peligros de estas tecnologías. Esto requiere educación intencional en iglesias que ayude a los creyentes a navegar el mundo digital sin naufragar espiritualmente. Capítulo 7. Esperanza ante la apostasía, la respuesta de la fe auténtica. Después de analizar las múltiples amenazas que enfrenta el cristianismo latinoamericano, podría parecer que la situación es desesperante. Sin embargo, mi experiencia personal de conversión del ateísmo a la fe cristiana me enseñó que las crisis más profundas pueden convertirse en oportunidades para redescubrir la vitalidad del Evangelio auténtico. Durante mis años en Oxford, observé cómo el cristianismo europeo enfrentó desafíos similares a los que ahora amenazan Latinoamérica. Algunos sectores de la Iglesia capitularon ante las presiones culturales, abandonando las doctrinas distintivamente cristianas en búsqueda de relevancia social. Pero simultáneamente surgieron movimientos de renovación que redescubrieron la belleza y poder del cristianismo histórico. La primera respuesta debe ser reconocer que la crisis actual no es meramente cultural sino fundamentalmente espiritual.
como escribí en Cartas del Diablo a su sobrino, las fuerzas del mal trabajan sistemáticamente para socavar la fe cristiana. Esto significa que la respuesta primaria no puede ser estratégica sino espiritual, oración, ayuno y dependencia absoluta en el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, la espiritualidad auténtica nunca es anti-intelectual. Mi propia conversión involucró tanto experiencia espiritual como convicción intelectual de la verdad cristiana. Para responder efectivamente a los desafíos contemporáneos, el cristianismo latinoamericano necesita una generación de líderes que combinen profundidad espiritual con rigor intelectual. Esto requiere inversión masiva en educación cristiana a todos los niveles. Desde escuelas dominicales que enseñen fundamentos bíblicos sólidos hasta seminarios que produzcan pastores capaces de defender la fe ante ataques sofisticados. La ignorancia teológica que caracteriza muchas congregaciones latinoamericanas las deja indefensas ante argumentos que parecen académicamente respetables pero son espiritualmente destructivos. La segunda respuesta debe ser la creación de cultura cristiana alternativa que compita efectivamente con las narrativas seculares dominantes. En lugar de simplemente criticar la cultura popular, los cristianos deben producir arte, literatura, música y entretenimiento que sea tanto excelente estéticamente como fiel bíblicamente. Mis propias crónicas de Narnia demostraron que es posible crear narrativas que cautiven la imaginación popular mientras transmiten verdades cristianas profundas. Latinoamérica necesita nuevos creadores que comprendan cómo usar los medios contemporáneos para contar la historia cristiana de maneras que resuenen con las generaciones actuales. La tercera respuesta debe ser el fortalecimiento de la familia cristiana como institución fundamental para la transmisión de la fe. Los padres cristianos no pueden delegar la educación espiritual de sus hijos exclusivamente a iglesias o escuelas cristianas, sino que deben recuperar su papel como primeros maestros de sus hijos en los caminos de Dios. Esto requiere educación intencional de padres cristianos en apologética básica, teología bíblica y sabiduría para navegar los desafíos culturales contemporáneos. Los niños que crecen en hogares donde se discuten abiertamente las preguntas difíciles y se proporcionen respuestas bíblicas sólidas serán mucho menos vulnerables a los ataques intelectuales que enfrentarán en universidades seculares. La cuarta respuesta debe ser renovación del compromiso evangelístico basado en confianza renovada en la verdad y poder del Evangelio. La apostasía avanza cuando los cristianos pierden convicción en la singularidad de Cristo y la necesidad universal de salvación. Recuperar el celo evangelístico requiere recuperar la certeza de que tenemos el mensaje que el mundo necesita desesperadamente. Finalmente, debemos recordar que Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Esta promesa no garantiza que toda expresión cultural del cristianismo sobrevivirá, pero sí asegura que la iglesia verdadera, compuesta por todos los auténticos creyentes, permanecerá hasta su regreso glorioso. La apostasía que amenaza puede ser la purificación que la iglesia latinoamericana necesita para distinguir entre cristianismo cultural y fe auténtica, entre popularidad social y fidelidad bíblica. En tiempos de crisis, la iglesia a menudo redescubre su identidad verdadera y su misión esencial. Conclusión. Al concluir esta reflexión sobre la apostasía que amenaza el cristianismo latinoamericano, no puedo evitar recordar mis propios años de alejamiento de la fe. Durante esa época oscura de mi vida, consideraba el cristianismo como reliquia del pasado, incompatible con el pensamiento moderno e irrelevante para los desafíos contemporáneos. Sin embargo, fue precisamente mi compromiso honesto con la búsqueda de la verdad lo que eventualmente me condujo de regreso a Cristo. Descubrí que el cristianismo no solo resistía el escrutinio intelectual más riguroso, sino que proporcionaba la explicación más satisfactoria para la totalidad de la experiencia humana. La crisis actual que enfrenta Latinoamérica no es evidencia de la debilidad del cristianismo, sino de la necesidad urgente de redescubrir su fortaleza intelectual y espiritual auténtica.
Las amenazas que hemos analizado, el relativismo académico, la corrupción cultural, la fragmentación digital, son reales y serias. Pero no son invencibles. La historia de la Iglesia está llena de periodos donde parecía que las fuerzas hostiles triunfarían definitivamente. Sin embargo, en cada época de aparente declive surgieron hombres y mujeres que redescubrieron la vitalidad del Evangelio y lo presentaron de maneras que hablaban poderosamente a los desafíos de su tiempo. Confío que Dios está levantando una nueva generación de cristianos latinoamericanos que combinarán la profundidad espiritual de sus antepasados con el rigor intelectual necesario para navegar la complejidad contemporánea. Estos nuevos apologistas no repetirán simplemente fórmulas del pasado, sino que articularán la verdad eterna en lenguajes que resuenen con las preguntas actuales. Para quienes se sienten abrumados por la magnitud de estos desafíos, recuerden que cada gran renovación cristiana comenzó con individuos que decidieron tomar en serio tanto su fe como su cultura. No necesitamos esperar que otros lideren, podemos comenzar ahora, donde estamos, con los recursos que tenemos. Estudien diligentemente para dar razón de la esperanza que hay en ustedes. Vivan vidas que demuestren la belleza de la santidad cristiana. Creen familias que sean refugios de sabiduría bíblica. Produzcan cultura que compita con la narrativa secular dominante. Y sobre todo, mantengan confianza inquebrantable en que aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable es fiel para completar la obra que comenzó en ustedes. La apostasía que viene no será la palabra final sobre el cristianismo latinoamericano. Si respondemos con la combinación de humildad espiritual y valentía intelectual que caracterizó a los primeros cristianos, esta crisis puede convertirse en la oportunidad para un avivamiento que transforme no solo la región sino que irradie al mundo entero. Porque al final, como aprendí en mi propia jornada de incredulidad a fe, la verdad no teme la investigación, la invita. Y el Dios que es la fuente de toda verdad no será derrotado por los argumentos de sus criaturas, por sofisticados que parezcan.